Muy buenos días, amados hermanos en Cristo. Les he compartido el título de la disertación que corresponde en esta mañana a la carta del apóstol Pablo a los romanos, hoy en el capítulo 9. ¿Qué título tiene nuestra disertación? ¿Qué imagen tan diciente? Si no tuviese letras, la sola imagen ya nos habla de un real, evidente o profundo quebranto. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado, hemos vivido, hemos llorado por diferentes situaciones de la vida. Incluso a veces uno puede llorar de alegría. He visto personas que se ríen tanto que luego mi suegra, ¿no?, de tanto reírse empieza a llorar, le salen lágrimas. Pero hoy vamos a tratar, o nos permite el Espíritu Santo a través de la carta a los romanos, considerar la gran tristeza y el dolor de un corazón que es transformado. No solo la tristeza, sino la gran tristeza y el dolor de un corazón que ha sido transformado. Y usted y yo hemos notado, hermanos, esto. Si algo caracteriza un corazón entenebrecido es la falta de sensibilidad. En los datos bíblicos, tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo, cuando nos cuentan cómo es el corazón o la vida, los sentimientos, los apegos, los afectos del hombre en el último tiempo, dice esto: que los afectos o el afecto natural del hombre se perderá. Una manera de comprenderlo, decirlo fácilmente, es que se pierde la sensibilidad, que se desarrolla una apatía cada vez más notoria en la sociedad, de manera que no solo, como lo dice la Escritura, a lo bueno se le califica como malo, sino que lo malo no se siente malo, lo malo no duele. Filosofía hablan del dolo, de eso aquello que se pierde o se adquiere, de eso que nos sensibiliza. Pero las Escrituras nos han advertido, y quiero que lo noten en primer lugar, yendo a los primeros datos de las Escrituras, pues en Génesis capítulo 4, hablando de la primer familia, y de cómo la primer familia, ya en condición de caídos, muertos de enemistad contra Dios, hacen evidente esto, la falta de sensibilidad. Fíjese lo que dice en Génesis capítulo 4, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué le respondió? Señor, no lo sé, estoy preocupado, lo he estado buscando, he ido al campo, he ido al rebaño y no lo veo. Señor, dime dónde está. No. Y él respondió, y este respondió de Caín es con ira: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero esta respuesta que le da a Caín, tan grosera a Dios mismo, obedece a su corazón caído. Esto es después de haber perpetuado de manera con sevicia y con toda diseño de maldad la muerte de su hermano. Es así que vemos que una de las características de un corazón sin Dios es un corazón falto de afecto, insensible, al punto de que podemos hoy constatar que puede tener más valor un árbol, una planta, un animal que las personas. Esto quiero que lo pensemos, porque en este capítulo que vamos a ver una serie doctrinal muy importante, Pablo encabeza o inicia abriendo su corazón, dejando ver su sensible y amoroso corazón por su nación.
Romanos capítulo 9 a partir del versículo 1. Así se expresa el apóstol Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿De qué? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Cristo? Sí, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Espíritu Santo, no hay manera de sensibilizar nuestros corazones apartados de ti. Y no hay manera de que esta disertación cale profundamente en nuestros corazones fuera de ti. Danos esa capacidad, Señor, por tu gracia, de escuchar con reverencia, amor, respeto, con toda consideración tu palabra, porque esta es el pan que nos has dado en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este fragmento de Romanos inicia en una escena muy dramática y sensible. Casi que podemos ver a Pablo sentado en un rincón o arrodillado llorando. Y no está llorando Pablo por la injusticia de los hombres o de los juicios mal infundados o de los azotes o los golpes que en muchas ocasiones le profirieron sus adversarios, sino que vemos a Pablo con una tristeza, un lloro continuo y una confesión. En términos actuales, diríamos que vemos a Pablo haciéndose vulnerable. Como en otras ocasiones él dice que somos nosotros como una carta abierta para los demás. Pero hacerse vulnerable, abrir el corazón de Pablo es importante porque él quiere que los lectores sepan de un aspecto de la obra de Dios en el corazón del hombre, y es la tristeza que nace y que no existía hasta la regeneración, la tristeza y el dolor de un corazón transformado. Porque escuchen, todos experimentamos el dolor. Los incrédulos experimentan el dolor, pero no es simplemente dolor por afectaciones. En este caso, Pablo está expresando un profundo dolor, pero tiene que ver con la apatía, el desprecio y la condición errante de la nación hebrea. Pablo, que los conocía muy bien, él que fue parte activa en la fe religiosa de los judíos, Saulo de Tarso, que era tan obstinado y tan fiel a sus creencias judías, que pidió y logró cartas que le permitieran no solo perseguir, encarcelar a los cristianos, sino en algún momento también, si se oponían, quitarles la vida. Y es este hombre transformado, quien antes defendía su nación y sus afectos religiosos, él ahora con muchas lágrimas expresa su dolor porque sus conciudadanos quedaron atrás, afilando espadas, extendiendo sus flechas, buscando piedras pesadas, persiguiendo a la iglesia, pero sobre todo despreciando al Cristo Dios, el cumplimiento de las promesas. Él empieza diciendo, verdad digo en Cristo. Esto parece un juramento. Lo que está haciendo Pablo es afirmando que no es simplemente un aspecto de sus sentimientos, no es un momento emocional,
sino que lo que él está experimentando y lo que nos va a confesar tiene que ver con la verdad. No solo lo que dice, sino lo que siente. Es verdadero. Así que podemos decir o afirmar que es legítimo y es verdadero en un cristiano la tristeza. Pero no cualquier tristeza. Esa tristeza que se adquiere cuando hemos experimentado el favor de Dios, pero no lo percibimos en la gente que nos rodea, en las personas que amamos humanamente. Verdad digo, pero no solo dice una verdad, sino que pone como testigo a Cristo. Usted y yo pondríamos a Cristo como testigo en algo que decimos. Para que podamos hacerlo, esto implica que eso que decimos, eso que consideramos, esto que establecemos, emerge justamente del carácter de Dios. Verdad digo en Cristo, no miento, reitero. Dice Pablo, esto no es un engaño, esto no es una perturbación o una alteración de la verdad de ninguna manera. Les confieso algo que es verdadero. Cristo es mi testigo. De ninguna manera me atrevería a engañarlos a ustedes. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu de Dios. Ahora, se entiende que uno nunca debe ir o atentar contra su propia conciencia. Que las personas, el ambiente o incluso las legislaciones podrían atraparnos, quitarnos, despojarnos de libertad espacial, de recursos que hayamos adquirido, pero que nadie puede violentar nuestra conciencia. Pero la conciencia de un incrédulo está cautiva por sus inclinaciones. Así que alguien que no teme a Dios vive según su conciencia. La conciencia de ninguna manera está significando que es la verdad. La conciencia no es testigo o evidencia de la verdad, excepto que sea una conciencia renovada o transformada. La conciencia, el aspecto del carácter del creyente, la comprensión de lo que es la justicia, la verdad, de lo que es apropiado, de lo que es honesto, nuestra comprensión ética y moral, la conciencia que ha sido transformada y que justamente en los creyentes tiene que ser, como dice la Escritura, renovada día tras día desde la luz de la palabra. Notamos que en algunas ocasiones juzgamos las cosas, pero no desde las Escrituras, desde nuestra interpretación de la vida, o sea, desde nuestras experiencias. O juzgamos las cosas a partir de un consenso. Eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que hacen los incrédulos. Ellos reúnen un grupo de expertos y los expertos, según su buen conocimiento, su ejercicio o su pericia, disciernen a partir de las herramientas que tienen, juzgan y toman decisiones. Muchas veces esas decisiones no tienen nada que ver con la verdad, pero sí es el consenso. Sin embargo, la conciencia del apóstol Pablo juzga correctamente porque era un hombre que se había sometido plenamente a la palabra de Dios. Es Pablo el que en diferentes ocasiones afirma que la palabra de Dios es verdad, es digna de ser recibida, que la palabra de Dios es inerrante. Es Pablo el que proclamaba la palabra de Dios sin ninguna medida o limitación. Él que nos va a confesar un sentimiento muy doloroso en su corazón por una razón muy legítima, nos dice que esta confesión es verdad. Imagínese que lo que está haciendo Pablo equivale a una persona que se encuentra en un tribunal
o una persona que pone en la Biblia y pone sus manos sobre la Biblia para jurar que su testimonio es verdadero. En este caso, el testigo es Cristo, el testigo es la conciencia, pero una conciencia que es guiada por el Espíritu Santo. Y esto desde ya nos obliga a pensar si nosotros consideramos y reaccionamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y ser guiados por el Espíritu Santo, déjeme decirle que no es un sentir, siento aquello. Más que sentir, es una verdad que se establece primeramente en las Escrituras y luego satisface nuestra voluntad. Finalmente sentimos satisfacción, pero es porque sabemos que lo que pensamos, razonamos y decidimos, esto lo aprueba Dios mismo en su palabra, lo orienta el Señor. ¿Y qué nos va a confesar Pablo? Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ustedes que están aquí y que tienen mucha sabiduría, en algún momento de su vida se han encontrado con un amigo, una amiga, un familiar o alguien muy triste. ¿Qué pasaría si hoy nos encontráramos con alguien que inicia la conversación con muchas lágrimas y nos dice esto: tengo gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón? Yo creo que inmediatamente a cada uno de nosotros nos pone en una actitud de cuidado, de mucha atención. ¿Qué puedo hacer por ti? Déjame entender lo que te sucede. Eso para usted que ama, que tiene empatía. Sí, empatía. Ese es uno de las distinciones y de los objetos de la vida, la iglesia que Dios desea. Y que la empatía es poderme colocar en la piel del otro, asumir esa situación también, dolerme y pensar qué puedo hacer, cómo puedo involucrarme en la aflicción del otro. Bien, esta es la confesión de Pablo. Recuerdan que él en una ocasión, él dice: gozaos en el Señor. Y quiero repetirlo nuevamente: gozaos en el Señor. Y él mismo luego dice: por nada estéis afanosos, por nada se entristezcan de manera que la tristeza los consuma. No. Ese mismo Pablo que alienta a la iglesia a tener una actitud siempre de gozo y de alegría y de perseverancia, está haciendo una confesión que si la dejamos sola y no la explicamos, pareciera ser que Pablo se encontrara en un limbo emocional. ¿Por qué? Porque él dice que tenía una gran tristeza, no solo una tristeza, una gran tristeza, pero aún no solo dice que tiene dolor, dice que tiene un flujo constante. A eso se refiere con un continuo dolor. O sea, es un dolor que está ahí en Pablo. ¿Le ha pasado? ¿Ha sentido usted esa experiencia de un dolor que no se va en el alma, adentro? He tenido amigos, he acompañado personas que amo y que he dedicado tiempo respetuosamente porque me han expresado un continuo dolor. Personas con un diagnóstico, con un acompañamiento clínico por depresión, por bipolaridad, personas con sufrimiento que no lo pueden explicar. Esto duele. Pero no es que el apóstol Pablo tenga una depresión clínica. No, él tiene una tristeza espiritual. Este tipo de tristeza que es finalmente un don dado por Dios, y quisiéramos a veces preguntarnos cómo se puede interpretar, ¿es un dolor, una tristeza como un don? Pues sí,
porque este dolo, esta gran tristeza es de un corazón transformado. No es el dolor de Caín, que siente envidia de su hermano y planea ir y quitarle la vida, porque Caín tiene un dolor, Caín tiene una ira y lo amenaza. Pero ese dolor y esa ira de Caín no es un don de Dios, sino que es un fruto de una caída mortal, definitiva en su vida. Así que los seres humanos podemos estar siempre supurando de una llaga, sintiendo un dolor profundo, pero el dolor de Pablo es un don. Y ya quiero yo, hermanos, que tanto ustedes como yo, que en esta semana mientras estudiaba este fragmento, me daba cuenta que yo no tengo una llaga tan grande, no tengo un dolor tan fuerte en este sentido, y no es bueno. Cada uno de los creyentes debemos notar esta señal de nuestra nueva vida en Cristo. Cada creyente debe proyectar de forma natural un dolor, el dolor del apóstol Pablo, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y aquí ya nos deja saber de qué se trata. Y aquí me hace recordar el apóstol Pablo que hemos escuchado personas que incluso se han quitado la vida porque su cónyuge les ha dejado. Hombres que se han quitado la vida porque su amada esposa o pareja les dijo: no más, me voy. Y se han quitado la vida. También mujeres. Digamos que hay dolores sentimentales que ponen a la persona en un extremo y las personas no lo pueden soportar. Ahora, Pablo nos está hablando de un dolor que tiene que ver con personas. Pablo no se casó, Pablo no tenía hijos, hijas, pero Pablo tenía un dolor, diríamos, visceral, ese que sienten las mamás. Ese dolor muy adentro por otras personas, pero en el caso de las mamás, por sus hijos. Hace un tiempo, y hemos ganado mucho con la prueba que Dios nos permitió con Angélica, y hace un tiempo hablamos con Angélica, y yo le hice esa pregunta, si el cáncer, aguijón que ha experimentado Angélica, hubiese sido mi caso. Y Angélica, con mucha verdad y sensibilidad, me dijo: no, ella lo ha vivido, y Angélica nunca hubiese querido que un diagnóstico y un tratamiento tan doloroso en su vida lo hubiese experimentado yo. En primer lugar, porque yo soy flojo para esas, como los hombres, no somos más flojos para tratamientos y cosas, pero yo sé que Angélica dice verdad, y Angélica me quiere mucho. Y para ella sería terrible pensar que hubiese sido mi carga, o de Grace o de Jacobo. Esa actitud es exactamente la que está teniendo o expresando el apóstol Pablo. No piensen usted que Pablo está tan deprimido que se quiere morir. No, porque es que es fuerte lo que él dice. Desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Qué es anatema? Pues ahí seguramente lo describe, separado de Cristo. ¿Y qué es estar separado de Cristo? Maldito. La palabra anatema lo que significa en este contexto es maldito. No hay otra condición de una persona que está separada de Cristo. Piensa en sus familiares que desprecian el Evangelio. En estos momentos son malditos. Piensa en sus vecinos que aborrecen a Cristo. ¿Ellos en qué condición se encuentran? Maldito. Maldito no es una persona
a quien otra persona irá le dice te maldigo, eso no le hace maldito. Lo que le hace a una persona maldito es encontrarse lejos de Jesucristo. Y nosotros éramos malditos, éramos anatemas. El apóstol Pablo reconoce que él fue un anatema. Pero él dice, desde su amor, desde su afecto tan grande para los suyos, desde su gran dolor, ese don del dolor, esa empatía, él dice, desearía yo ser maldito. Y dice, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Pablo no está despreciando el evangelio de Dios en su vida. Pablo no está levantándose un puño contra Dios. No está juzgando las determinaciones soberanas de Dios. Pablo está reaccionando como una esposa y una madre que diría, yo preferiría vivir en mi propio pellejo esto y no que le pasara a mis hijos. No que le pasara a mi esposo. Y lo hemos escuchado. Eso casi se escucha sobre todo en las mamás. Las mamás dirían eso. Preferiría que me pasara a mí y no a mis hijos. Eso es lo que sucede. Un afecto real, auténtico, muy desde adentro, de base. Ese es el dolor del apóstol Pablo. Separado de Cristo, pero ¿por qué? Por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de los judíos, está hablando de los israelitas, está hablando de cada uno de los ciudadanos que correspondían en esa época al pueblo de Israel, ese pueblo históricamente el pueblo de Dios. Los opresores en la evangelización de Pablo fueron los mismos que buscaron la muerte de Jesucristo. Fueron los mismos que alababan a Jesús, el Cristo, mientras Jesús les daba pan y mientras Jesús aliviaba sus cargas físicas, sus problemas de salud. Son los mismos que se iban cuando la palabra de Cristo se sentía pesada y chocaba contra los afectos de las multitudes. Los antagonistas de Pablo son los mismos confrontadores malsanos que inventaban juicios y compraban testimonios engañosos para quitar la vida a Jesús. Y son los mismos que Jesús habla que mataron a los profetas. Y el apóstol Pablo siente dolor por su nación. Esta semana, el viernes, tuvimos la oportunidad como ciudadanos colombianos de ver el tránsito al nuevo gobierno. Y podemos tener, digamos que, expectativas de cuán bueno o malo pueda cambiar en la forma de administración de este país. Sin embargo, los cristianos tenemos que ir mucho más allá en la esperanza y la confianza, y no que un gobierno, por muy organizado que sea, pueda garantizar el bien de una nación. Porque el problema grave que tiene este país es el desprecio por el evangelio. Es el desprecio a Cristo. Ese es el problema de raíz más grave. Y debemos preguntarnos en esta mañana si nos duele. Si usted piensa en cada colombiano que está en el campo, que está en la ciudad, en los barrios, en cualquier contexto
social, cultural de este país, y a usted le duele en su corazón y se inclina y se arrodilla y ora por ellos. Esa es una pregunta que no debemos dejar pasar como algo simplemente de razonar. Es una pregunta que debe despellejar nuestro corazón, debe levantar una llaga y debe hacerle supurar sangre, pero sangre preciosa. Si nos duele acaso aquellos inconversos. Yo puedo entender que un padre de familia, una madre, derrame lágrimas por sus hijos. Eso se entiende. Pero que la iglesia derrame lágrimas, sienta dolor por el incrédulo, por el inconverso, eso tenemos que juzgarlo. Porque si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, ni seremos castigados. Pero sí lo debemos juzgar. Debemos tener en cuenta que quien está confesando este dolor es un hombre verdaderamente transformado por el Espíritu Santo. Y este hombre confiesa un dolor muy grande y constante por su pueblo. Versículo 4. Esos parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. La adopción, ¿cuál adopción? En este caso no es la adopción como hijos de Dios, como hemos estado viendo en teología sistemática, en soteriología, sino la adopción como nación. Entre muchos pueblos, civilizaciones, entre muchas naciones, Dios escoge a un hombre y con un hombre escoge una nación y con una nación también luego un reino que debía proclamar el evangelio, debería profetizar al Mesías que vendría a salvar, una adopción nacional, la adopción de un país, digámoslo así. Esos israelitas que fueron adoptados como nación para proclamar el evangelio de Dios, y ese es uno de esos privilegios. En segundo lugar, dice Pablo, otra descripción, la gloria que ellos experimentaron. En la historia de los israelitas, muchas experiencias gloriosas, extraordinarias, solo provenientes del reino de los cielos, se hicieron evidentes y testimonios en ellos. De lo más visto, admirado, cómo sale el pueblo de Israel de Egipto. Pero cuando salen de Egipto, Dios ya había proclamado su gloria y su poder con señales que los hombres jamás pueden hacer. Y una de las más poderosas, indiscutibles, es cambiar la actitud de Faraón para que ellos pudiesen salir. Porque seguramente usted pensará en las plagas, pensará en los bloques de hielo que cayeron y demás, pero no hay una señal más grande y poderosa que Dios cambiar la voluntad de un hombre. Y luego abrir el mar, y luego pasar en seco, y luego la columna de fuego en la noche, la columna de nieve en el día, el agua en la roca y muchas señales. Estos israelitas que son el objeto del dolor de Pablo, ellos no solo fueron la adopción nacional, sino que experimentaron la gloria de Dios. Dice el pacto o los pactos, la promulgación de la ley en Moisés, el culto que eran todos los momentos sacros, santos del tabernáculo que hablaban de lo que era el plan de Dios para la humanidad, las promesas que se cumplían y que apuntaban a Cristo, los patriarcas, y dice, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
Ninguna nación, ningún pueblo y ningún ser humano hoy puede describir en la historia de su vida tantos privilegios como los tuvo la nación de Israel. Ninguno, ninguno, hermanos. Este es el dolor de Pablo. Y este es nuestro segundo ítem. Los privilegios. El contexto en el que Dios nos coloca de manera favorable no significa que nuestra vida se haya segura y que nos hallamos en reconciliación con Dios. Les he contado que yo crecí en el contexto de la fe cristiana y que puedo decirles que de todos los rostros que puedo recordar, de todas las personas con las que crecí, son muy, pero muy, muy pocos, hermanos, los que hoy viven el Evangelio, los que hoy están en Cristo, muy, muy pocos. De las personas con las que fui al seminario, yo hoy no puedo decir que uno de ellos, que sepa yo, está predicando el Evangelio limpiamente, respetuosamente. La mayoría de ellos se fueron tras la ola de los falsos apóstoles, de los profetas, de todo eso. Y con el tiempo se hace evidente su carnalidad. Una cantidad de juicios públicos por sus maldades. Los privilegios son una forma tan linda de Dios tratarnos en nuestra historia de vida, pero los privilegios que tuvo los israelitas y que pueda tener cada persona de ninguna manera hablan de que la persona se halla en comunión con Dios. No es así los hebreos. Y yo quisiera preguntarle, ¿no le parece a usted una dicha incalculable aquellos hombres y mujeres que vieron al Cristo encarnado? Aquella mujer con una fe tan auténtica que dijo, así Él no me dé una cita, pero si yo tan solo toco el borde de su manto, yo seré sana. ¿A usted no le parece que ese fue un privilegio, diríamos, imperdible, si pudiese estar en nuestras manos? Pero tanto como algunos pudieron ver en Cristo el Hijo de Dios, la mayoría lo vieron y lo despreciaron. Y Jesús mismo afirmó acerca de la incredulidad. Si una persona no cree en la palabra, ni aunque se le aparezca, ¿quién? ¿Cómo lo dijo Jesús? Ni aunque se le parezca un ángel, ni podría ser Elías, podría ser algún profeta, ni que se le aparezca el mismo Dios encarnado, lo aceptarían. Y eso fue un privilegio, hermanos, extraordinario. Si me dieran la oportunidad, que no pasa, pero estamos hablando simplemente para ilustrar. Si me dieran a mí la oportunidad de conocer a Elías y ver cómo se burló, se rió y obtuvo la victoria sobre 400 sacerdotes de Baal. Si me dieran la oportunidad de ir al lado de Moisés y verlo cómo abre el mar al levantar la vara. Si a mí me dieran, hermanos, la oportunidad de conocer a David o a Salomón, yo le digo, preferiría haber conocido a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista dio el testimonio más claro y fue el hombre, sin ser el Cristo, fue el hombre con la sensibilidad y la claridad más grande. Vio al Hijo de Dios, Él era el Hijo de Dios y lo alabó. Por supuesto que no digo que no quisiera escoger a Cristo, solo que a Cristo yo lo veré, como usted y yo lo veremos por siempre. Pero hablando de los hombres de la historia, no hay mayor admiración, porque Jesús mismo habla de Juan el Bautista como el mayor de todos los profetas.
¿Por qué? Porque los de antaño proclamaban aquel que habría de venir, pero este hombre lo vio y glorificó a Jesús en su vida. Los israelitas tuvieron todos los privilegios, incluyéndole ahí a Juan el Bautista, pero no lo apreciaron como lo hizo Juan el Bautista. Los privilegios hay que vivirlos, pero los privilegios nos tienen que mostrar a Cristo. Y esto lo digo con todo mi corazón a Jacobo, a Grace, que son mis hijos, que han crecido conociendo el Evangelio desde las Escrituras, el Evangelio desde el servicio ministerial, el Evangelio desde el seno del hogar de una familia pastoral. Han sido privilegiados más que muchos jovencitos, y sin embargo tienen la responsabilidad de ver a Cristo y de amarle y de experimentar el dolor por aquellos que no tienen a Cristo. Hermanos, todos estos privilegios que usted no vivió no significan que se ha perdido de algo, porque hoy usted tiene el privilegio de escuchar el Evangelio, de ser parte de una comunidad, de unirse y de llorar con el que llora, de alegrarse con el que se alegra, y de en esa experiencia continua glorificar como un testimonio de que usted tiene un corazón de carne. Porque esa es la comparación que se hace en las Escrituras del inconverso. Dice que el hombre que está lejos de Dios tiene un corazón petrificado, tiene un corazón fosilizado. Es un corazón que no siente, es un corazón que no palpita. Y al respecto, la promesa es que en la regeneración Dios daría un corazón vivo y sensible. Si a usted le duele la condición del pecador, déjeme saber que esa es una señal muy verdadera de que usted tiene un corazón transformado. Pero si a usted ni le duele ni le interesa la condición del perdido, tiene que preocuparse un poco en ese sentido y preguntar al Señor en oración si acaso su corazón es de piedra o ha creado alguna callosidad, indolencia. ¿Cómo termina Pablo confesando su dolor? Diciendo que parte de los privilegios de este pueblo insensible a Cristo es que desde ese mismo pueblo vino Cristo. Y Cristo, el cual es Dios. Esto de que Cristo es Dios, esto no es un halago, hermanos. Esto es una descripción de quién es el Dios del pueblo de Israel y del pueblo de Israel espiritual. Es Dios sobre todas las cosas. Ningún país es soberano. Ninguna nación es soberana por sus pueblos, por sus constituciones políticas, por sus gobernantes. El único que es soberano sobre todo es Cristo Dios, porque Él es el dueño y Él es el creador y Él es sustentador de todas las cosas, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y no solo eso, Dios es bendito. Y esto de que Dios es bendito es que Dios es bueno y que Dios debe ser bendecido también, reconocido y proclamado por siempre y sella. Amén. Así sea. Así que este fragmento de Romanos comienza con una confesión de dolor, con una tristeza profunda por un pueblo que en segundo lugar ha sido privilegiado, que tiene todas las evidencias no solo de Dios, sino de Él a favor del pueblo. Y en tercer lugar,
concluye dando alabanza y gloria al Dios del pueblo de Israel espiritual. Más adelante hablaremos de esto. Pablo nos hablará del pueblo de Dios. Y si bien es claro, hermanos, que el pueblo de Israel de hoy no es el mismo pueblo de Israel étnico, sí es bien claro, según las Escrituras, y lo veremos más adelante, de que no hay dos pueblos hoy, sino el pueblo de Israel espiritual, del cual somos todos los que hemos nacido de nuevo, que hemos sido unidos a Cristo. Sí es cierto que a día de hoy hay un testimonio de un pueblo que Dios adoptó y por medio del cual Dios se fue dando a conocer su ley moral y también el plan de salvación. Es ese pueblo. No es Perú, no es México, no es Alemania, no es Colombia. Hay un trazo histórico a día de hoy. Ahora ellos no son salvos por los privilegios, pero cada vez que usted escuche del pueblo de Israel, ahí hay un testimonio que debe hablarnos del profundo amor de Dios y que finalmente, mucho más que Pablo doliéndose y llorando por los judíos, fue el mismo Dios doliéndose y llorando y enviando a su Hijo para salvar lo que se había perdido. A la final, el testimonio de Pablo termina siendo una minúscula sombra del corazón de Dios, del Padre Dios, llorando de dolor por aquellos que a día de hoy siguen obstinados, despreciando su gran amor. Así vemos a Dios también a lo largo de las Escrituras, el Dios que llora, el Dios que siente angustia, el Dios que siente tristeza. Quiero que considere las palabras del Señor Jesucristo. Nos dice en Mateo capítulo 9, desde el versículo 35, que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Fíjese en esta descripción del corazón de Jesús. Tuvo compasión, tuvo más que nostalgia, tristeza de ellas. ¿Por qué razón? Porque estaban desamparadas y estaban dispersas como ovejas vulnerables al lado de los lobos, que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Esto de obreros pocos tiene que ver con esa poca sensibilidad y dolo por los perdidos. Y la recomendación o el llamado de Jesús es rogar pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. También se puede entender rogar al Señor para que Dios cambie esos corazones insensibles, mude esos corazones apáticos, ponga dolor en el corazón de su pueblo, para que, como esa mamá que siente a sus hijos en las entrañas y llora por ellos, nosotros tengamos mucha sensibilidad por aquellos que no son de Cristo. Esta congregación y cada silla que está aquí podría estar ocupada por alguien. Y la razón principal por la cual no están todas ocupadas es porque los hombres no quieren a Cristo. No a la vid, no a usted. Es porque no ven en Cristo
las soluciones para sus afectos. Así que cada silla vacía no tiene que ver, en primer lugar, con que usted no lo hizo, no los trajo, sino que cada silla vacía presenta como testimonio la dureza del impío. Pero cada invitación que no hicimos, eso sí habla de cuán sensibilidad hay en nosotros. ¿De acuerdo? Usted no es culpable ni es responsable por los que no han entregado su vida a Cristo, ya que la salvación es de Jehová. La regeneración es un don del Espíritu Santo. Lo que somos responsables es de aquel testimonio, de aquel dolor que no expresamos a los inconversos para que acudan a Cristo. De eso sí somos. Quiero que nos preguntemos en esta mañana y que esto nos ayude a aterrizar esta confesión de Pablo para que pueda asistirnos en esta semana. ¿Tengo un corazón que se duele por los inconversos de mi barrio? ¿Los inconversos en mi familia? ¿Tengo un corazón que se duele? Esto es muy importante. Y ya usted tiene la respuesta. Si se duele, le admiro, hermanos. Haga que ese dolor promulgue, pregone el Evangelio de Jesucristo. No solo para que asistan el próximo miércoles, domingo a la vid, porque hay personas que a usted le puede doler y viven en otro país. Pero en cada lugar del mundo hay un rinconcito, un lugar, una llama encendida donde puede conocer a Jesucristo. La siguiente pregunta, pero hágasela de corazón. ¿Estoy confiando en los privilegios que he recibido del Señor? Uno de los privilegios de esta comunidad es el esfuerzo de la sana doctrina, de la proclamación de la palabra desde el texto, del respeto a la palabra de Dios, de que nos impedimos ser abusivos con los hermanos. Pero estoy confiando en los privilegios que he recibido, como los judíos de la época que enfrentaban a Jesús y le decíamos: nosotros tenemos nuestro Padre, nosotros somos judíos y no como estos perros gentiles. Tenemos privilegios, los identificamos, pero estamos confiando en ellos. Y en tercer lugar, ¿qué pregunta podemos hacernos en el tercer ítem? Es: ¿qué tan precioso y tan elevado es mi reconocimiento acerca de Jesús? Pablo, él expresa con toda claridad que ese Señor que le salvó es el suyo, y que ese Señor es Jesús, y que Él es bendito por los siglos de los siglos. El centro de nuestra vida, de nuestra fe y del culto tiene que ser Jesucristo, hermanos. Y podemos decir que somos una comunidad Cristo bibliocéntrica. Es Jesucristo. Porque es Jesucristo el que nos vincula al Padre. Es Jesucristo el que murió y resucitó y nos ha salvado. Es Jesucristo el que nos mueve a la gran comisión, y es Jesucristo el que vendrá por segunda vez. Hermanos, todas las personas que han construido un proyecto de vida y ese proyecto de vida no está alrededor de Jesucristo, han fracasado en lo que han querido hacer. Algunas personas podrán decir que esta afirmación es fanática. Claro, claro que sí. Otros dirán que esto es ser radical. Claro que sí. Pueden decir lo que quieran. Pero si algo caracteriza a un verdadero cristiano, es que toda
su realidad, todos sus años de vida, todo lo que es, anda alrededor de su centro, que es Jesucristo. El hombre que nos confiesa este dolor, él dice que toda su vida empezaba, se expresaba y concluía es en Cristo. Y que por amor a Cristo, quien era su Señor, lo había dejado todo. Comprender esto y vivirlo es vivir en la integralidad de la fe. Todo. Si usted trabaja, dice las Escrituras, no trabaje como para el ojo, sino como para ¿quién? El Señor. Cuando la palabra de Dios nos dice eso, nos está diciendo es que vamos a trabajar no para ganarnos el pan, sino porque es la oportunidad en ese escenario laboral para que Cristo sea comunicado, expresado. Que todo lo que hagamos, sea palabra o hecho, todo proclame la gloria de Dios. Entonces, quien está estudiando en la universidad tiene que preguntarse si es que acaso el objetivo de estar estudiando en la universidad son sus propios intereses, los afanes de esta vida, los temores del futuro, o es que Cristo se exprese allá en ese entorno educativo. Los que trabajan en una empresa, en un taller, en algún lugar, tienen que preguntarse si acaso está yendo a ese lugar para ganarse el pan del día, o esa es la oportunidad para que Cristo se haga evidente. Porque al responder a esto, usted notará si es que acaso hay un dolor constante. Y todo lo que vive, usted lo vive y sirve para que aquellas personas sean amadas, queridas y reconciliadas con Cristo. Si eso es así, hermanos, estamos viviendo el propósito de la iglesia. Esa es la gran comisión. Aquel que sintió el dolor más grande y lo expresó en la cruz, al resucitar, reunió y en la despedida de sus discípulos les dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Lo que está diciendo con esto es: yo soy el Señor de toda la creación. Y como soy el Señor, ahora puedo hacer las cosas, pero les voy a dar a ustedes el privilegio. Voy a compartir con ustedes la gran comisión. ¿Acaso no lo pudo hacer Jesús? Jesús pudo, al resucitar, encargarse él mismo de la manera que quisiera de evangelizar, pero dijo: ahora yo voy al Padre y les voy a dar a ustedes el privilegio de que su corazón supure permanentemente en un dolor continuo por los perdidos, que ustedes lloren y se aflijan, que lamenten y se llenen de oportunidades para que el Cristo Dios, que es bendito, Él mismo, Jesucristo, sea glorificado en los hombres. Esta iglesia debe ser misional. Usted debe ser misional. Porque Cristo fue misional. El Padre es misional. El Espíritu Santo es misional. ¿Cómo es que la iglesia no es misional? Padre, hoy te pedimos perdón. Tenemos que ser muy, muy honestos. Siempre y en este momento. Que a veces nos duelen los más cercanos, pero no los lejanos. Nos duelen los que son de nuestra sangre. A veces como padres estamos muy preocupados por los estudios de nuestros hijos, por sus trabajos, por sus economías. Estamos preocupados por sus afectos sentimentales, pero no tanto por su condición espiritual.
A veces estamos preocupados por cómo les irá en esto o aquello que es tan temporal, y no se derrama de nuestros ojos lágrimas, porque en cualquier momento su reloj biológico se detiene y no hay marcha atrás. Ni por los vecinos, porque a veces son tan fastidiosos, ni por los compañeros de trabajo, que a veces son tan mezquinos. El caso es que, ¿qué podemos esperar del inconverso? Y a veces esperaríamos que ellos fuesen tan agradables para proclamar o predicarles el Evangelio. Y sin embargo, Pablo expresa un dolor muy grande, una comunidad que finalmente lo juzgó engañosamente, lo puso en manos de los romanos engañosamente, y Pablo en prisión llora y ora por ellos. Ese es un corazón transformado. Y hoy nos hemos preguntado por el gran dolor y la tristeza que experimenta legítimamente un verdadero cristiano. Y tenemos preocupación, Señor, porque de verdad tenemos que confesar que no nos duele tanto la gente de la calle. Ayúdanos, Señor. Pon en nuestro corazón esa sensibilidad. Nos da pena, Señor, reconocer que no tenemos mucho dolo, que no somos tan empáticos, que no nos importa tanto el inconverso. Cristo Dios, Espíritu Santo, ayúdanos, te lo rogamos. Oramos a ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén.